Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Claudio. Hoy tenemos empanada gallega de bonito en aceite. Una delicia, un clásico dentro de lo que son las tapas o recetas españolas. Y vamos a realizar ahora el relleno, porque lo vamos a dividir en dos partes. Primero el relleno y luego la elaboración de la masa. Así que aquí tienen la lista de ingredientes para el relleno. Vamos a utilizar tres cebollas medianas, el pimentón, medio pimentón rojo, tomate, 2 tomates pequeñitos, 400 gramos de bonito y luego, bueno, pues algunos condimentos y ajo. Así que demos comienzo. Vamos a coger 2 ajos y los vamos a cortar en pequeñín. Los cortamos en cuadritos, bien pequeñitos. Y luego vamos a también picar, vamos a utilizar, yo en este caso uso 3 cebollas medianas. A mí me gusta mucho utilizar la cebolla porque pone jugoso todo. En este caso, pues el relleno, que es a base de bonito, va a quedar bien jugoso. Ahora, como ven, 1, 2, 3 cebollas. El punto de la cebolla es que pone muy jugoso el relleno. Pues como en todo, la cebolla siempre aporta humedad a todos los alimentos. Aparte que le da un sabor exquisito. Bueno, pues picamos la cebolla y cuando la tenga lista continuamos con los demás ingredientes. Le vamos a dar un poco de velocidad. Una las pico así en cuadritos en brunoise y otra las voy a cortar en juliana para encontrarnos los trozos de cebolla más grandes en el relleno, que también queda muy bien. Bueno, ya puse a calentar el aceite, fuego medio alto. Colocamos el ajito para que nos aromatice el aceite e inmediatamente la cebollita. Porque no queremos que el ajo se vaya a quemar. Saben que el ajo pues se hace muy rápido. Fuego medio, fueguito medio. Revolvemos bien la cebolla, que es lo primero que ponemos. Y mientras se nos va pochando, voy cortando el pimentón, también en cubitos. Que se vea, sí, porque ahora tengo la cámara encima de la cocina y no me graba cortando. Así que la cortamos en brunoise y en lo que esté ya picadita toda, lo agregamos a la cebolla. Con medio pimentón rojo es más que suficiente. Que conste que esta empanada gallega, como todo lo que yo hago y siempre digo, es a mi manera. Que es lo que ocurre siempre con todo el mundo, que cada quien lo hace a su manera. Se utilizan los ingredientes básicos, pero después cada quien le pone su toque personal, que eso es lo bueno. Ok, agregado ya el medio pimentón con la cebolla, mezclamos y voy a agregarle un poco de sal. El orégano infaltable en todos mis platos, o en la gran mayoría, que a mí me encanta ponerle su punto de orégano, no mucho tampoco. Y yo le pongo también, que mucha gente también lo hace, pimentón dulce, una cucharadita. Y con eso es más que suficiente. Y su punto de pimienta recién molida. Listo.
Ahora sí, lo dejamos pochar pues unos 5 minutos. Y ahora, mientras eso se va haciendo los 5 minutos, los 2 tomates pequeños que ya están bien lavados, los vamos a rallar. Esto le va a aportar, aparte de sabor, también que esté jugoso el relleno. Porque el relleno debe estar jugosito, ya saben que el bonito o el atún es un poco seco. Así que es necesario que el relleno le demos toques para que esté jugoso, no grasoso, no que se pase en aceite, que tenga su medida justa de aceite de oliva y que al mismo tiempo quede jugoso. Pues ya tiene sus 5 minutos, así que agregamos el tomate y removemos. Y ya a partir de este momento vamos a dejar que transcurran 15 minutos. Con 15 minutos es suficiente, ya saben, un fuego medio. Mientras se nos va haciendo el sofrito, voy a ir colando el aceite del bonito. Ya os dije que son 400 gramos. Aquí entre los 2 botes hace 560. Así que no voy a echar del segundo bote todo. Dejaré algo. Y ahora este. Así está bien. Esto lo dejamos. Y lo voy a dejar escurriendo para que se vaya todo el aceite. Y ahora lo echamos al sofrito cuando estén cumplidos los 15 minutos, que faltan 5. Vale, han transcurrido ya los 15 minutos, así que ahora con la mano voy a laminar el bonito, porque es chulo que esté lo más entero posible, no esté tan desmigado como si fuera una lata de atún. Encontrarnos con los trozos de bonito. Así lo vamos troceando, aprovechando que como se ponen láminas, pues no es más fácil ponerlo así. Y lo apagamos. Mezclamos bien, ya fuera del fuego, y lo vamos a dejar enfriar mientras preparamos la masa, que la masa va a necesitar 1 hora de reposo, porque el relleno tiene que estar bien frío para cuando ya tengamos la masa lista y la estiremos, podamos colocar el relleno. Ya ven que está jugoso, y aparte vamos a hacer lo mismo que lo hicimos cuando sacamos el bonito de los botes. Lo vamos a dejar escurrir. No vamos a tirar el aceite de esta preparación. Lo vamos a guardar aparte porque se va a utilizar para la elaboración de la masa. Pero hay que escurrirlo. Así que vamos a ello. Vale, ahora vamos a la segunda parte, que es la elaboración de la masa. Para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes que salen de este lado. Son 520 gramos de harina todo uso, harina de trigo. Vamos a utilizar 165-170 mililitros de agua tibia, donde vamos a disolver 10 gramos de levadura fresca. Si no tienen la fresca y quieren usar la granulada, pues entonces lo que hacen es utilizar la mitad de la cantidad, o sea, 5 gramos. Vamos a revolver bien para que se disuelva la levadura. Le voy a echar un puntito de azúcar, que dicen que siempre es bueno para que se alimente con los azúcares y haga espuma más rápido. Mezclamos para que esté bien disuelta y la ponemos aparte. Ahora voy a apartar de los 520 gramos de harina, voy a apartar un poquito para poder amasar en la mesa, para no tener que agregar más harina.
con el amasado y de esa manera se nos pase de la cantidad de harina. Colocamos el resto de la harina, que es la mayoría, la totalidad. Agregamos la sal, que son unos 20 gramos de sal, 18-20 gramos de sal. Y la mezclamos bien. Ahora agregamos la levadura con el agua. Que ya estaba disuelta la levadura. Y la grasita que apartamos, o la grasita, el aceite que escurrió de nuestro relleno, es lo que vamos a agregar ahora, poco a poco, a nuestra harina. Si vemos que no está muy aguada, pues le seguimos agregando más. Sí, admite todo. Esto va a aportarle hidratación y esa grasita que necesita la masa de empanada gallega, que le dé esa textura tan rica, tan buena, tan particular. Entonces mezclamos bien y ahora vamos a amasar. Aparte que también le va a dar sabor a la masa de todo el relleno que hemos puesto. Ok, ahí mezclado, ahora agregamos y vamos a espolvorear harina para ir amasando. Y ahora amasamos bien. Tenemos que amasarla de manera que quede bien homogénea y vaya cambiando de textura hasta que se nos haga una bola suave y compacta, toda lisa. Así que vamos a trabajarla y seguimos. Ya ha pasado una hora desde que pusimos la masa bien tapadita con su papel film para que subiera de tamaño. Ya está lista, aquí se ve cómo quedó. Ha subido, la verdad que ha doblado el tamaño. Y vamos a espolvorear de harina el mesón. No mucho, un poquitín para trabajarla. Y vamos a hacer lo siguiente. He puesto a precalentar el horno a 200 grados centígrados. Porque vamos a poner la empanada cuando esté lista unos 25 minutos a esa temperatura. Pero bueno, vamos primero con la masa. La vamos a dividir un aproximado por la mitad, un poquito menos, porque vamos a hacer la base y luego la tapa. Así que esta va a ser la tapa y esta va a ser la base. Y comenzamos a trabajarla. Ha quedado bien suave y ha subido lo que queríamos. ¿No? Se estira fácil. Vamos a hacer un rectángulo calculando el tamaño del molde o de la bandeja, de la placa. Y lo ideal es hacer la masa bien finita. Por lo menos a mí me gusta bien finita. Es lo rico de la masa de la empanada, que no se sienta tan gorda. Sin embargo, hay gente que le gusta la empanada gordita. Pues cada quien la deja del grosor que quiera, pero yo aconsejo, que claro, es mi gusto, ¿no?, que esté bien delgada. Luego, si nos sobra al estirar la masa y colocarla en la bandeja, un poco de masita, pues nos viene bien la masita de los bordes, quitarla, porque con ella podríamos adornar la empanada con sus típicos adornos que se hacen, los dibujitos que se hacen en la empanada. Pues así la vamos estirando, delgadita, un rectángulo, lo mejor que puedan. Es que es una masa que se puede trabajar fácil, no se pega, delgadita. Siguiente paso.
Vamos a recogerla y la vamos a colocar en la placa. Nos va a sobrar, mejor que nos sobre. Vale, una vez estirada y dada la forma rectangular, más o menos acoplada a la forma de la placa, vamos a coger el relleno y lo vamos a esparcir lo más parejo que podamos. Nos ha salido un buen relleno. Perfecto. Las manos bien limpitas están. La mejor manera de trabajar los alimentos, a menos que sean salsas o cosas ya que pringuen mucho, pero es con las manos. Es como mejor se trabaja. Y ahora viene la tapa. Vamos a poner aparte. Otra vez limpiar la mesa. Nuevamente un poquito de harina sobre el mesón. Y ahora hacer un rectángulo. También finito, que es para la tapa. Ya dije que la dejé un poco más pequeña porque como es la parte que va a cubrir, no es la base, entonces no es necesario que sea tan grande. Bueno, cuando esté lista, la ponemos como tapa. Cuando la tenga bien estirada, volvemos. Ok, aquí tenemos ya la tapa lista. La colocamos y la vamos desenrollando. Y ahora lo que hacemos es estirar hasta el borde que cubra. La estiramos bien. Y ahora vamos a cerrar pues como se hace las empanadillas o las empanadas argentinas. Ese repulgue que se llama del borde que vamos cerrando así. Cogemos el borde y lo vamos pellizcando de esta manera. Yo no soy de los que lo hace más bonito, la verdad que no. Esto que nos sobra aquí lo quitamos porque pues intentaré hacer algún adorno. Vamos a ver. Unas tiritas bien finitas. Sirve para cortar las masas bastante bien. A ver qué hago. Para que se nos pegue bien. Me faltó un detalle. Vamos a batir un huevo. Batimos un huevo para pintar, que nos ayuda a pegar las tiras de masa, de adorno. Y luego para pintar por encima a la empanada, para que tenga un color bien bonito y brillante. Vamos a barnizarla o pintarla. Esta empanada va a quedar de muerte lenta. Empanada de bonito. Bonito como yo. Mi caso. Digo tonterías. Bueno. Ahora sí. Tirita. Cortamos aquí para dejar un poco libre en el medio. Ya van a ver por qué. Y ahora es muy importante esto que vamos a hacer, que es un huequito en el medio para que salga el aire caliente con los vapores y luego con un tenedor también le vamos a hacer, la vamos a pinchar para hacerle unos huequitos de esta manera. Esto justamente para evitar que se infle la masa y se deforme, y permite también que salgan los vapores y el aire caliente. Listo, tenemos nuestra empanada ya lista para meterla al horno. Así que nada, como dije, 200 grados centígrados por 25 minutos. Lo que vamos a hacer es que calculando cuando lleva a sus 10 minutos o 15, revisarla, mejor a los 10, por si ya está dorada, para que no se pase y se oscurezca. Entonces le ponemos papel albal por encima
y así no se va a tostar más de la cuenta y sigue la cocción. Pues al horno. Es calor arriba, arriba y abajo. Arriba y abajo. 25 minutos. Volvemos a los 10 para ver cómo va. Muy bien, ahí está nuestra empanada. Han pasado ya 13 minutos. La voy a ver si está dorada. Sí, está dorada como queremos. La voy a cubrir con papel albal. Pues ya ha pasado el tiempo que habíamos calculado, los 25 minutos. Le habíamos puesto el papel albal para que quedara doradita sin que se llegara a quemar. Y ya está lista. Aquí la tenemos. Aquí está nuestra hermosa empanada gallega de bonito, con masa casera. Vamos a dejar que repose, la acabo de sacar del horno. La voy a dejar unos 10 minutitos más o menos que repose y se enfríe un poquitín para poderla cortar, mostrar cómo quedó por dentro y de paso yo probarla para deciros si está tan buena como se ve. Así que en 10 minutitos regresamos con la empanada de bonito como yo. Empanada de bonito. La empanada ya está lista, hermosa. Ya la he dejado reposar más de 10 minutos, casi 15, porque estaba muy calentita. Todavía está caliente, pero es para que pudiéramos cortarla bien. Así que vamos a inaugurarla. Esta Mónica que acaba de llegar al trabajo, como siempre, llega a tiempo en el mejor momento. Estoy hambrienta. Vamos a cortarla a ver qué tal ha salido. Para cortar la empanada lo mejor es un cuchillito de sierra, de estos de pan. Bueno, como a Mónica no le gusta el borde este de la esquina, este para mí. Y este otro para ella. Chiquito. Chiquito. Estoy a dieta. Oye, está calentita. Claro, si la ha sacado hace 10 minutos del horno. Y a vuestra salud, a ver qué tal ha salido la masa. ¿Qué leque? Me gusta. Ay, perdón. Me gusta, está bien. Un punto de sal también. Punto de sal. Está perfecta. Está rica. Bueno, hemos llegado al final de Cocinando con ¡Claudio! el del pelo azul. Y no olvidaros de campanita, darle like, comentarios, para que esto suba y suba y suba y suba y el canal vaya como un cohete para arriba. Besos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao! Ok, porque estaba muy calentita. Bueno, como a Mónica no le gusta el borde este. Punto de sal. Ni molinos, como que veas que estamos en Holanda. Y ahora tenéis que ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que es? Cocinando con Claudio. ¡Ah!